Buenos días, buenas tardes, bienvenidas a una entrega más de este ciclo conversatorio que es Creadoras por parte de Clásicas y Modernas, una iniciativa que nace de la propia asociación para dar a conocer a las socias, el trabajo de las socias y su compromiso con la igualdad desde los diferentes ámbitos de la cultura en los que trabajan, porque una de las características más, digamos, especiales o más únicas de esta asociación es que cada una somos de una disciplina, trabajamos en disciplinas y entornos diferentes. Hoy la invitada a la que voy a entrevistar es Diana Raznovich. Bienvenida, Diana. Puedes hablar, tienes el micro abierto, así que puedes interrumpirme esta ¿Qué tal? presentación cuando quieras. De ¿Cómo estar estás? contigo en esta charla y apoyando la gestión y la iniciativa de esta asociación tan impresionante que es Clásicas y Modernas, de la cual fui parte del grupo fundador. O sea que, y no solamente fui parte del grupo fundador, sino fui quien aportó el nombre de la asociación. Madre mía, siempre he querido preguntar y yo creo que en muchas reuniones ha salido de dónde viene el nombre, de dónde viene el nombre, así que hoy vas a tener la oportunidad de explicarnos. Si te parece, Diana, para que las personas que no te conozcan sepan un poco más de ti, voy a empezar por leer tu biografía, ¿de acuerdo? Y luego ya nos adentramos en tu trabajo. Bien, Perfecto. de acuerdo. Creo que a veces con el sonido yo voy un poco más deprisa que tú, así que a lo mejor hay un momento de cortes. Esto forma parte de El de YouTube métier. y la tecnología, exacto. Bien, Diana Raznovich es humorista, gráfica y dramaturga de amplia trayectoria y reconocido prestigio internacional. Nacida en Buenos Aires, se exilió en Madrid en 1976 a raíz de la dictadura militar argentina. Tiene doble nacionalidad, argentina y española. Mantiene una activa relación creativa con ambos países. Ha cursado la carrera de Letras en la Universidad de Buenos Aires, donde fue discípula de Jorge Luis Borges y lectora de este escritor, dada su ceguera, en su apartamento de Buenos Aires. Estas lecturas y conversaciones con Borges la marcaron para siempre. Ha obtenido en 1998 la beca de la Fundación John Seymour Guggenheim y para cumplimentarla se trasladó a Nueva York, donde ha dado múltiples conferencias y seminarios de humor. A raíz de estos viajes a Nueva York, Diana participó en la creación del Instituto de la Performance y Políticas de la Universidad de Nueva York, que reúne a artistas y académicos desde Canadá hasta la Patagonia, realizando encuentros cada 2 años en algún país del hemisferio americano. En todos estos encuentros, Diana ha dado seminarios y ha hecho performance de humor gráfico. Todas sus obras teatrales han sido traducidas al inglés y estrenadas en Estados Unidos. La editorial Fischer Verlag de Alemania ha publicado sus obras en alemán, lo que le ha dado lo que ha dado lugar a que se representen continuamente en teatros de Alemania, aquí donde estoy, en Berlín. Su performance, El Santuario Estresado, ha sido presentada con enorme repercusión en el Hemispheric de Nueva York, en el Encuentro de Mujeres Iberoamérica de las Artes Escénicas de Cádiz, en el Magdalena Project en Barcelona. Trabaja desde hace 9 años como humorista fija en el diario Clarín de Argentina, donde publica sus viñetas permanentemente. En este mismo periódico ha publicado durante 5 años su tira diaria de amor Donatella. De humor, no de amor, importante. En esta ocasión, de humor Donatella. La editorial Hotel Papel ha publicado sus libros de humor gráfico en España: Sopa de lunares, Mujeres pluscuamperfectas, Divinas y chamuscadas. El Ministerio de Igualdad del anterior gobierno socialista aquí en España realizó una campaña con posavasos con cómics de Diana contra la trata de mujeres. Se llegaron a imprimir y distribuir 1 millón de posavasos en bares nocturnos de todo el país. Convocada por la Fundación Mujeres, realizó un libro de historietas para empoderamiento de mujeres africanas con 140 historietas de la autora. Y sus exposiciones No tiene nombre o No tengo dueño abordan la lucha contra el sexismo y la violencia machista, auspiciada por el CEM de la Universidad de Alicante. Ha hecho una exposición titulada Las científicas no deberían ir a la hoguera, que consiste en 30 viñetas a gran tamaño para la Semana de la Ciencia del CSIC. Actualmente tiene en escritura un libro de ensayos sobre humor, de qué se ríen las mujeres, y además en preparación un nuevo libro de humor gráfico con sus viñetas. Madre mía, qué currículum. Diana, he preparado una pequeña presentación para que sea más fácil, ya que tengo delante de mí a una humorista gráfica, para que sea más fácil para la gente que nos va a seguir, seguir también esta entrevista. Entonces, déjame, vale, y yo le voy a dar a compartir aquí.
Perfecto. Bien, aquí estamos. Este es el cartel que hemos preparado para esta entrevista. En tu descripción me decías dramaturga y humorista gráfica. Cuéntame acerca de esta vocación por la imagen, ¿no? Porque más allá de la dramaturgia, que si te parece la vamos a tocar más adelante en la entrevista, pero me interesa mucho ver esta relación que tienes a la hora con el humor y con la parte, digamos, sí, de las artes visuales. Pues yo desde muy pequeña que sentí esta cosa de, nunca lo pensé como artes visuales, sino como cómics, como caricaturas, como una tinta ligera para hacer reír. Y siempre me encantaba desde muy pequeña leer cómics y me sentía como muy afín a este lenguaje. Me salía muy fácil también. Entonces creo que lo de artes visuales suena muy pomposo para mí. Yo creo que son viñetas, historietas, cómics, dibujitos al margen, que fueron surgiendo desde siempre mientras yo escribía. O sea que a veces escribía una obra de teatro y todo el margen estaba lleno de estos dibujitos, o de los personajes, o de ideas, o de... Eso fue un ida y vuelta permanente entre el dibujar y escribir, pero dibujar no me siento artista plástica ni nada de esto. Para mí mi definición es humorista gráfica, porque es otro camino también, el de las Sí. plásticas, y es otra investigación. Está bien, yo creo que mi humor gráfico deviene de la escritura, es como una continuidad, porque básicamente a mí primero se me presentan las ideas y a partir de Ujú. las ideas yo puedo empezar a caricaturizar algo. Es uno de los motivos de entrevistarte ahora. A finales, estamos en 2024, esta entrevista se emitirá como la primera de Creadoras 2025, y es que eres la autora del calendario de la Asociación de Clásicas y Modernas 2025. Voy a aprovechar este momento para preguntarte por ese vínculo con la asociación desde sus orígenes y sobre todo por tu lucha interna y externa por la igualdad. Sí, bueno, tú también eres parte de este mismo autobús de clásicas y modernas, que es dinámico, que es polivalente, que es, no sé, que está sostenido por muchísimas mujeres muy creativas y de distintas generaciones. No sé, el proyecto inicial fue eso. En el momento en que se creó, hace 15 años, la verdad que había una momificación del tema de la cultura y la mujer, era muy difícil cuando empezamos lograr alguna paridad en la cultura, alguna igualdad en la cultura era muy difícil, había una gran desigualdad. Y creo, no solamente por clásicas y modernas, sino por muchas otras asociaciones y por la lucha de muchas mujeres intelectuales y de la cultura, que hemos ido avanzando. Creo que ya ahora hay un lugar creado. Yo siempre hablo de la diferencia entre igualdad en la cultura y una cultura de igualdad, Ujú, muy interesante. porque cuando hay una cultura de igualdad no haría ni falta luchar por la igualdad Mm, de cultura, porque ya estaría incorporado de manera natural en la cultura humana el que somos pares, que somos iguales, y entonces fluiría normalmente los calendarios de los teatros, de las exposiciones, de las bibliotecas, fluiría normalmente que estuviera tanto ocupado por artistas o por pensadoras o por filósofas o por escritoras o por humoristas de un lado y del otro. Pero como eso no fluye dentro de una cultura de igualdad, hemos empezado por crear la igualdad en la cultura y pelear por ello para que esto se vaya naturalizando. Y es un proceso muy largo porque la cultura es lo más difícil de mover. La verdad es que es un paquidermo muy, muy difícil de mover y de modificar, porque abarca muchas cosas. Tiene que ver con el poder, con el dominio, ujú. con la influencia intelectual, ¿no es cierto? Y con los referentes. Y como las mujeres nos han quitado
de la historia de la Exacto. cultura durante miles de años, el recuperar eso y el volver a tener un lugar, volver no, el tener un lugar equivalente o paritario es una lucha muy, muy grande. Es una lucha no solamente en las universidades, no solamente en las editoriales, no solamente en los museos, no solamente en todos los aspectos del cine o de los medios gráficos, sino que también es una lucha puertas adentro, en cada casa. Sí. Entonces es una lucha afuera y adentro, para ir generando esto que algún día llegará, que es una cultura de igualdad, pero por ahora estamos en la igualdad en la cultura. Me parece un concepto interesantísimo y me dan muchísimas ganas de escribir sobre esto porque, claro, retratas realmente el momento en el que estamos, la necesidad que hay y un poco la razón de ser, ¿no? Y jugando con esas dos palabras, me parece interesantísimo cómo lo abordas. Hay algo de tus piezas que vamos a ver a continuación, porque he extraído algunas que me gustaría comentar contigo, así de forma general, que es como un poco tu modus operandi. Eh, Cuando hablas de la relación externa y en cuanto a, bueno, pues militar o ser activista o ir a manifestaciones, protestar, participar, ¿no? De forma activa en la sociedad, en grupos, digamos, como hacemos en clásicas. Luego hay una parte interna en cada casa, pero yo creo que también luego hay otra parte todavía más interna, que yo la he podido ver en tus obras, que es la relación con una misma. Que esto me da pie a la siguiente diapositiva. Eh, Bueno, ahora volvemos aquí. A mí el optimismo me sobra, lo que me falta es una realidad que lo sustente. Por otro lado, el desafío de ser yo me impide por completo ser otra. Yo cuando veo este tipo de piezas en las que o sea, los dibujos son muy característicos tuyos porque parece siempre la misma mujer pero de diferente forma, es una mujer que se muestra completamente vulnerable, pero no vulnerable en el sentido de la vida puede conmigo, sino en el sentido de soy consciente de lo que me pasa. O sea, soy consciente y me atrevo a decirlo. Entonces me gustaría comentar contigo este tipo de casi psicoanálisis que ejerces a la hora de escribir estas viñetas. Es que yo creo que el proyecto feminista no solamente cambia a la sociedad, sino que en principio nos tiene que cambiar a nosotras. Si nosotras no estamos expuestas, si no estamos dispuestas, si partimos de un supuesto saber, como si lo supiéramos todo y llegamos ahí Claro. como una especie de coraza donde yo sé y el otro no, o la otra no, esto no es real y además no es cierto, no funciona, no funciona así. Estamos incluidas en un sistema de valores y hemos sido educadas de una determinada manera y el trabajo con una misma es enorme. Por suerte estamos expuestas, porque yo creo que si no sería una cosa muy Sí, arrogante y muy falta de sentido común. O sea, la primera persona que tengo que cambiar, que tengo que revisar, soy yo misma, para reconocer mis propios prejuicios, mis propios límites, todo lo que me inculcaron o lo que aprendí o lo que absorbí. Estamos metidas, inmersas en un sistema, o sea que eso me parece que es parte del tema. Por otra parte, creo que el humor sobre uno mismo es básico, porque si uno no se puede reír de sí mismo, ¿cómo va a empezar a reírse de alguna otra cosa? cierto. Uno es bastante ridículo o ridícula y tiene bastante material para, para esa ridiculez. Ahí, antes de seguir, que digamos, como el mismo mecanismo, pero en otros tipos de relaciones, ¿no? Por ejemplo, con respecto en la pareja, ¿no? Dice, consumo tanta pornografía que las mujeres reales como tú me resultan completamente insípidas. Y luego este chico de medio dice que sea la última vez que un tipo te mira por la calle sin pedirme permiso antes. Por último, me quedé con esta que aborda claramente la violencia, perdón, la violencia de género. Dice, él dice que me pega por amor y me pregunto, ¿por amor a quién? ¿No? Me gustó muchísimo ver tu trabajo y ver cómo reflejas pues, los diferentes ámbitos de la vida, eh, más allá de, bueno, por supuesto, lo que más me ha gustado es cómo hablas de una misma, ¿no? Cómo te pones, cómo pones en primera persona los problemas que a todas en algún momento, problemas o pensamientos que todas hemos pensado alguna vez. Y por otro lado, reflejar este tipo de situaciones que seguramente
sean comportamientos que no siempre se llegan a verbalizar, o sea, no sé hasta qué punto una persona, un hombre celoso puede llegar a decir, oye, que el tipo que te mire me pregunte antes, pero sí que lo ejerce de otra manera, ¿no? Que sí que sabe cómo ejercer su poder a través del miedo, la violencia, la manipulación. Entonces son pensamientos ocultos, o sea, yo lo que percibo aquí son pensamientos ocultos que tú te atreves a verbalizar, a exponer, a decir, bueno, que realmente casi a deshacer como hilos, ¿no? O sea, vemos como una alfombra y luego tú coges y los vas deshaciendo. Me parece interesantísimo, la verdad, Bueno, como... la preocupación, Sofi, que tienen los hombres celosos con cómo va vestida la mujer por Sí. la calle, tiene que ver con esta viñeta, porque es como asegurarse que se vista muy recatadamente para que nadie la mire. O sea, que Ujú. hay unos celos a la mirada del otro. Sí, Entonces, es... que le tiene que pedir permiso a alguien que la mire por la calle, que ya ahí se genera humor, porque es un disparate pedirle eso a alguien. Pero en ese vacío del humor, el humor siempre genera un vacío, como sí, una cosa sin respuesta. Es como sí, una pregunta que yo me caí aquí en este vacío, porque esta mujer, la cara que pone, yo ¿cómo hago para solucionarle este ya, problema a este señor? ¿No? sí. Entonces, ese vacío yo creo que es una fricción entre lo explícito, eso que dices tú, entre lo explícito y lo que no está explícito. Ese vacío, por ahí se cuela el humor, por esa rendijita. Es muy inteligente en el sentido de... Y muy atrevido también. O sea, parece tan fácil porque al final son situaciones que no son para nada extrañas, pero me llama mucho la atención que las identifiques y que las pongas en... O sea, que Mm, casi les pongas cara y voz, ¿sabes? Porque casi en mi cabeza estoy escuchando a este tipo decir eso. ujú. Sí, me gusta mucho. Y hay otra viñeta que también me gustaba, que era Antonio, tú y yo Eso, somos el uno para el otro. Y el otro, el tipo, tan tonto, dice, ¿qué otro? Como siempre pensando, la ahí siempre, inseguridad, ¿no? ¿Sabes? El claro, decir, va a venir otra persona, eres mía. Bueno, no, simplemente es que me fascina este tipo de humor, pues de nuevo, tan explícito, que parece fácil, pero dices, pero qué maravilla. Me ha gustado mucho ver estas diapositivas y por eso las seleccioné. muchas Quería gracias. volver a un titular que encontré tuyo en un periódico que decía, yo practico el humor feminista y el feminismo es universal y transversal. Ujú. Cuéntame, cómo has llegado a esta conclusión de la transversalidad. No sé si llegué a esa conclusión de la transversalidad, pero sí que sé que dentro del feminismo había un gran hueco para el humor, porque Ujú, creo que a las feministas históricamente les ha costado mucho poder reírse de sí mismas y reírse en general, porque ha sido una lucha muy dura que a veces claro. ha costado vidas. Entonces la construcción de un humor feminista era una cuenta pendiente, sigue siéndola. Yo creo que el feminismo todavía le toca construir su propio discurso de humor, porque hay muchísimas humoristas mujeres, pero no necesariamente feministas. Ya. Entonces creo que practicar un humor feminista es casi como decir, bueno, es un humor político, es un humor donde yo tomo el enfoque sin darme cuenta, porque tampoco me lo propongo, sino que ya fluye en mí Ujú. de una mirada que tiene que ver con una filosofía, con una política, con un compromiso desde donde se puede emitir el humor. Y esto, bueno, no es humor abierto y libre. Bueno, el humor es una cosa muy amplia. Uno se ríe, la especie humana se ríe de muy diversas cosas, ¿no? Entonces es tomar un partido y una decisión, hacer humor desde el feminismo. Y, y creo que también es un aporte, porque creo que hay poco. Sí, pero es lo que creo que tienes razón en ese sentido de que al fin y al cabo el feminismo no es otra cosa que una lucha y además como siempre se busca teorizar, ¿no? Para justificar el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y eso quizá nos aleja un poco de, del humor.
que realmente Sí, luego al final el humor forma parte de nuestra, o sea, de nuestra intimidad, en el sentido de nuestras relaciones humanas, porque yo veo eso, yo veo las viñetas y digo, jolín, pues es que quiero decir, esto es el ser humano, no es otra cosa, ¿no? O esto es una mujer planteándose, Dios mío, pero es que no, o sea, en un momento de conflicto, en un momento de envidias, en un momento de inseguridad, decir, es que yo realmente no puedo ser otra cosa que no sea yo, porque es que estoy tan absorbida por mí misma que es que, o sea, no llego a ser otra cosa, ¿no? claro, Entonces, sí, tienes razón. entiendo lo que quieres decir, sí. Sí, y además te quiero decir que el humor feminista, en cierto sentido, produce una bajada de defensas en quien lo está, Mm, una cierta perplejidad, lo descoloca y hace que el mensaje feminista entre de manera más fácil. ujú, Que a veces me dicen, mira, en una historieta tuya estuvo todo un ensayo mío. O sea, claro, esa síntesis apretada que tiene la historieta y que además provoca una sonrisa, hace que quien esté viendo la historieta se le bajen las defensas y pueda ser cómplice tuyo en un segundo, puede entender de qué estamos hablando. Entonces eso es la velocidad y la síntesis extraordinaria que para mí tiene la historieta. También como humorista feminista, cuando yo estoy en medios masivos como el Clarín, recibo muchos palos, muchos más claro, palos que los que recibiría una mujer que, bueno, que se dice femenina o que hace un humor sí. femenino, porque desconcierta este tipo de humor, porque no hay una frecuentación en la prensa pública, en los grandes medios de este tipo de humor. Sí. Entonces, desconcierta y a veces te tiran piedras. Vamos a hablar del cliché de la felicidad. Encontré esta foto del libro de la presentación en San Jordi el año pasado, en el Sí, que estás con Marga Borja, a la que le mandamos un abrazo enorme porque, bueno, yo la aprecio mucho. Y sé que tú también. La sinopsis del libro, que este libro lo has sacado, o sea, hace, pues eso, el año pasado, el 2023, dice, la felicidad es una industria rentable destinada a las mujeres con formato de amor eterno, príncipe azul, cirugía estética, dieta milagrosa, detergentes biodegradables o programas del corazón. Vale ya, añade, suficiente. sí. Toda una agenda, Cuéntanos acerca toda una de... agenda para que la sigamos cuidadosamente, si queremos Claro, ser felices. Si queremos ser felices, no tenemos más que ducharnos con detergentes biodegradables. y ya está, ya habremos cumplido con nuestra Todo el día misión en el mundo. son. Cuéntame cómo surgió la idea de este libro, si hubo algo en tu vida que dijiste, tengo que hacer algo. No, bueno, yo estaba rondando mucho sobre el tema, bueno, con muchos apuntes y cuadernos y notas y estudiando desde el punto de vista de la filosofía, qué es la felicidad o por qué a las mujeres se nos pone siempre como en el anhelo de la felicidad y cómo muchas veces se nos cuenta cómo es la felicidad para nosotras. O sea, hay una versión Sí, oficial de lo que debería hacernos feliz y en general esa cosa que nos debería hacer feliz tiene que ver con gustar, con un rol un poco secundario, pero que permita destacar al otro. Y a pesar de que con el tiempo, desde los años 50 para acá, ese concepto de la felicidad ha ido modificándose, nosotros lo hemos modificado porque hemos descubierto lo que nos hace feliz, poco tiene que ver con todas estas cosas, entonces nosotras mismas lo hemos ido modificando. Hay una versión que la publicidad compra, que las revistas del corazón compran, que la revista Hola compra, que es esta cosa de lo principesco, de que a nosotros nos hace feliz todo este mundo, que es un mundo, la verdad, bastante desdichado. Entonces, bueno, quería trabajar con eso, con el cliché de la felicidad. Y ese es mi último libro, el que publicamos acá en Alicante, con 17 musas, la editorial de Marina Ferris, y ahora ya tengo un segundo tomo de esto. Estoy investigando. Me ha interesado mucho el tema de la felicidad, porque creo que es un tema por el cual hablan por nosotras. O sea, no nos preguntan, sino, o sea, cuando, nos lo imponen. claro,
y que incluye muchísimas cosas tremendas, como el traje de novia o lo que sea. Bueno, puede ser Total. que a alguien le haga feliz el traje de novia, pero esa cosa de que el traje de novia te hace feliz o que la boda te hace feliz o que un determinado señor te va a hacer feliz, bueno, todas Sí, es como digamos que a todas nos gusta todo, o sea, a todas nos gusta lo mismo, ¿no? Porque como somos una cosa, somos siempre lo mismo, porque siempre hablamos de lo mismo, no somos universales, sino que estamos siempre, todavía parece que estamos todavía metidas en la casa, ¿no? Nuestros temas no terminan de encajar en lo que se concibe como la historia de la literatura o la historia de la filosofía. Es entiendo perfectamente lo que dices y me parece interesantísimo que te hayas decidido por abordar la felicidad, porque una forma de dar así como un golpe en la mesa y decir, pero bueno, vamos a ver, yo no soy así, yo no soy como todas las demás, ni todas las demás son como yo. Cada persona, como personas que somos, tenemos unos gustos, unas vivencias y que claro, no nos pueden encajar en un cajón, por así decirlo. claro. No somos un producto tampoco, Exacto. Sofi. Y lo que a mí me parece que es esa manipulación de nuestro deseo, ¿no? De que debemos desear determinadas cosas que complacen unos parámetros. Bueno, yo creo que las feministas hemos roto con todo eso, estamos rompiendo, nos interesa romper para ver qué realmente deseamos, qué Sí. cosas originales podemos proponer que nos hagan felices, comernos una manzana o subirnos un árbol, lo que sea, pero desde un lugar inocente, no desprefijado. Entonces, bueno, esta es una lucha en las familias, es un mandato, es una cosa complicada, porque se espera de nosotras que cumplamos un camino, ¿no? Un camino diseñado que se supone que es lo que nos haría feliz. Y, Ujú. eh, yo creo que eso ha sido una gran conquista del feminismo. Por eso la taza de café del personaje de la portada, el corazón se le cae por abajo, ¿no? Lo tiene agujereado, porque el cliché de la felicidad tiene un agujero muy grande. Entonces, Sí, me gusta también la cara de cansada sí, como diciendo esto, me están. he transitado esos caminos y ya sé que no, por ahí no es. Exacto. Echando la vista atrás, me gustaría hablar un poco de tus libros, Mujeres Pluscuamperfectas, Divinas y Chamuscadas, Sopas de Lunares. Entiendo que cada uno lo hiciste en un momento de tu vida en el que querías abordar un tema específico, pero bueno, de alguna manera, si quieres resaltar algo de alguno de ellos o si hay alguno al que le tienes especial cariño o lo hiciste en un momento de tu vida que casualmente pasó algo, pues siéntete libre de compartirlo. Bueno, estoy intentando recordarme. Al principio quiero agradecer a Nuria Varela, que fue quien publicó todos estos libros con una editorial que fundó, que se llamaba Hotel Papel. Ujú. En su momento me ofreció publicar mis viñetas y fueron los primeros libros que publiqué en España. Los anteriores los había publicado en la Argentina. Y la verdad es que para mí estos libros están llenos de reconocimiento y de alegría porque era como, no sé, ver materializados unos proyectos cuando yo vivía en Madrid y bueno, fue todo muy bonito todo esto. Y bueno, no sé, muchos los volvería a dibujar, la verdad, porque son temas recurrentes que me vuelven. Quizás Claro. haga yo una antología algún día de todas estas historietas y pueda ser un único libro como un cómic antológico, porque la verdad es que hoy mismo hay muchas cosas, temas que todavía están ahí y que no se han cerrado, digamos. Pues Y estaremos encantadas de recibirlo, creo que se la puede hacer verdad. selección, un material. Estaría muy bien. Hay una parte que te permite hacer digamos, el grafismo o las artes gráficas. El grafismo es otra cosa. Las artes gráficas, que es mostrar tus piezas al público de una manera mucho más bueno, mucho más interactiva, no sé, más que un libro, pero sí quizá verles la cara
a la gente que está viendo tus obras, que eso normalmente cuando estás leyendo un libro estás en la intimidad y sin embargo cuando vas a ver una expo y coincides con el artista, estás ahí, ¿no? Ahí se establece como una relación. ¿Qué te dice la gente cuando ve estas viñetas así? Bueno, y ¿Qué Sofi, te que dicen? esta exposición que has escogido tú, la sala de la UNESCO, fue un shock para mí tremendo, porque me pidieron hacer un encuentro entre estudiantes del secundario, Ujú. de primeros años del secundario, y mis viñetas sobre violencia machista. Entonces, era en Alcoy. Fui a, a encontrarme con, un autobús repleto de chicos y chicas del secundario, y fue una movilización tremenda para ellos, tremenda, hasta el punto que empezaron a hacer confesiones completamente inesperadas que las mismas profesoras me decían que no habían hecho nunca. Por ejemplo, una chica empezó a decir que esa violencia es la que ejercía su padre en la casa, y eso es lo que ellos estaban viviendo, y que ella nunca se había permitido contarlo. Se puso a llorar ahí. Otra empezó a decir que su novio le controlaba el móvil todo el día y que ella lo quería mucho y que cómo podía cambiar eso. Bueno, se armó realmente una movida, una Wow. discusión, una reflexión muy fuerte con muchas cosas que la gente calla, que tapa, que Claro, sí, que que no sigue habla, con su día a día. no habla ni con sus compañeras más inmediatas. Y de repente ahí fue esa precisamente la sala de la UNESCO, fue muy fuerte la reacción. Después hubo casos en la Universidad de Alicante, que una exposición sobre violencia, por la noche vino alguien y la bajó entera, la tiró, la descolgó y la tiró de sitio. O sea que el día siguiente aparecieron todos los dibujos en el suelo. Y Wow. entonces hicimos una acción simbólica con Mar Esquembre, que era quien me había invitado a la Universidad de Alicante, de ponerle cadenas a los dibujos. Así que hubo muchas cosas muy variadas. Por eso te decía yo que parecen cosas muy inofensivas, pero en el Mm. fondo hay una gran movilización. Después, Pero qué bien que hayas podido no disfrutar o simplemente ser testigo de eso, ¿sabes? sí, De las consecuencias que tienen tus obras en las personas, tanto si es para como terapéutico, como en el caso de las chavalas del Instituto de Alcoy, como para el vandalismo, porque bueno, eso significa que realmente tu papel no solamente eres humorista, sino que también tiene cierta parte activista. claro, cierta parte que hay gente que reacciona muy mal, Sí, o porque se siente aludida o porque no quiere que sí, se hable de esto. No, no sé. claro. Y después hubo una censura que se produjo en una exposición sobre violencia y prostitución, sobre trata, que hice en Mallorca, que había en la estación de subte, de subte no, de autobuses de Mallorca, Mm, una exposición, pero que ahí también, en ese mismo lugar, no fue elegida por casualidad el lugar, porque en ese mismo lugar se ejerce prostitución juvenil. O sea, hay ujú. mafias que prostituyen a las chicas y a los chicos. Entonces pasó una jueza, yo tenía una viñeta que, que decía cómo el juez le decía a la mujer que estaba escayolada de un brazo, ¿cómo voy a creerle que su marido la maltrata si está usted viva? Claro. Eso era lo que le decía el juez. Y pasó una jueza por esa exposición, no sé si vino expresamente, porque no es un lugar por el que habitualmente pasen gente como jueces, pero bueno, vino una señora Mm, jueza que decidió que esa viñeta ofendía a todos los jueces de España, que era inaceptable, que era tremenda, y hizo una movida entre los jueces y las asociaciones de jueces, y me la prohibieron, la retiraron de la exposición. Mandaron a retirar la viñeta de la exposición. Y, entonces, Fíjate, como si... ¿En qué año fue eso? eso habrá sido hace unos 5 años. La historia.
de la violencia machista en este país, Mm, nos ha demostrado que esa viñeta puede ser verdad. claro. Eh, Lo de los Sanfermines y lo de Yo sí te creo, y sí, entonces estaba todo bastante álgido, y entonces como este juez le decía a la mujer que no le creía, ¿y cómo le iba a creer si ella estaba viva? Eh, pues se ofendieron muchísimo los jueces, pero muchísimo, muchísimo, con artículos en prensa, con reflexiones sobre lo muy formados que están los jueces en violencia. Y luego, claro, les vino un boomerang porque no hubo periódico que al día siguiente de la censura no me llamara para hacerme una entrevista. O sea, claro. se les vino completamente en contra porque la verdad es que era un exceso total prohibir una viñeta que pero bueno, eso es lo que pasó. O sea que las reacciones han sido muy variadas. Y antes de terminar y despedirnos, Diana, quería resaltar como tu primer, no sé si primer acercamiento, pero sí esta parte importante de tu vida, que si bien no es ahora la que más, digamos, estás desarrollando, pero que sí la desarrollaste durante un importante periodo, que es la dramaturgia. Y tienes obras todavía girando, he visto carteles más o menos recientes de algunas de tus obras. Cuéntanos este acercamiento al teatro. Bueno, la verdad es que yo no he dejado de escribir teatro, de lo que quizás eso no sea lo que más se note en España, Ah, ok. pero estoy por estrenar en Buenos Aires una obra recién escrita que se llama Efectos Personales y llevo una actividad teatral muy abundante. En España tengo mi obra Casa Matriz en cartel en Madrid, Ujú, pero yo siempre he sentido con España, con mi nacionalidad española, con mi parte de nacionalidad española, que me era mucho más fácil avanzar por el lado de las viñetas que por el lado del teatro, porque he visto al teatro español como dentro de un código que yo no estaba acostumbrada y no me pude adaptar de mucha subvención, de mucha producción. En cambio, en Buenos Aires, donde desarrollo mi obra mucho más con fluidez, mi obra teatral, me resulta más sencillo el lenguaje y el código para subir mis obras a escena. Entonces, ujú. estoy un poco dividida. Acá se me conoce más por el humor gráfico y en Argentina se me conoce mucho más por dramaturga. Ah, Y de eso tuvo acuerdo. eco internacional porque después Diana Taylor, que es una experta en teatro, entre otras cosas, experta en teatro iberoamericano, me publicó una antología bilingüe en Estados Unidos. Entonces también se empezaron a estudiar mis obras en Estados Unidos y a representar. O sea que el teatro yo creo que me conoce mucho más fuera de España que en España misma. Aquí se me conoce más como humorista. Fue De bastante. hecho, es que claro, yo decía, pensaba que habías dejado de escribir teatro y no, Claro, nada por que eso, ver. por el comentario tuyo y tu pregunta me doy Sí. cuenta que pensabas eso, pero es porque no hay ese reflejo en España. Y ahora, por ejemplo, que has estado en Buenos Aires hace poco, ¿has podido preparar los ensayos? ¿Has estado viendo la compañía? Claro, claro, bueno, yo no dirijo teatro, yo escribo, pero ¿Mm? sí he estado en contacto con la directora que va a montar mi obra, ya están en marcha los ensayos, estuve asistiendo a los ensayos, y eso lo hago todos los años. Yo viajo a Buenos Aires todos los años y ahí desarrollo mi teatro, mi dramaturgia, mis cosas, porque me resulta muy fácil porque soy muy conocida ya como Qué autora. bien. Así que bueno, estoy un poco dividida. Tengo dos ¿Y nacionalidades, dos pasaportes, dos formas de encarar el español, varias cosas dobles. eso crees que te enriquece, que te hace más eh, fuerte, por así decirlo? ¿Que tienes más recursos? Bueno, cuando yo me exilé no hubo otra, o sea, Claro. me tuve que meter en una cosa. Ahora creo que sí que me enriquece, sí, sí. Qué bien, Diana, poder haber hablado hoy contigo. Lo mismo digo, Sofi. Y, y bueno, importante recordar a la gente que nos va a ver, que va a ver esta entrevista, que está disponible el calendario de Clásicas y Modernas 2025 hecho por Diana Radnovich, que es mi invitada de hoy.
Em, y que, bueno, que disfrute la gente de esta entrevista, que nos deje sus comentarios, que será un gusto leerlos. Diana, si quieres decir unas últimas palabras antes de despedirnos. Bueno, nada, que compren el calendario porque es un buen regalo de las fiestas, pero además se puede regalar en cualquier mes del año y eso aportará económicamente a Clásicas y Modernas, que es un proyecto que merece la pena ser apoyado. Eso es lo que me gustaría despedirme con este pedido. Muchas gracias, Diana, por formar parte de este proyecto de creadoras y un abrazo enorme. Y a todo el mundo que nos ha visto hoy, por supuesto. Muchas Gracias. gracias, Sofi, porque has estado estupenda, tus preguntas ¡Ah, qué bien! muy, Siempre, siempre es una tranquilidad que a una le digan eso. y muy buenas preguntas y hemos tenido un diálogo muy, muy bueno, muy La potente. verdad que sí, muy interesante. Estoy muy contenta con todas las vueltas que le hemos podido dar al humor, a la psicología, a la felicidad, a la respuesta por parte del público. Estoy encantada, la verdad. Creo que nos ha quedado una muy buena entrevista, Diana. De verdad, gracias. Bueno, gracias a ti. Un abrazo enorme. Un abrazo.